Soy Charles Barkley. Charles parece que juega varios partidos a la vez. Uno con el rival, otro con el árbitro y otro con los de la segunda fila. Cuando tenía 3 días, le hicieron una transfusión de sangre. A veces yo me pregunto qué tipo de sangre le pusieron. Lo que necesito es una minifalda, pintarme los labios y unos tacones. Estaría bien. Le encanta escandalizar a la gente. Los chicos traviesos reciben más atención que los que se portan bien. Se han perdido que se larguen de una vez. No creo que a Charles le guste escandalizar a la gente. Mis sueños se hacen realidad con mis zapatillas nuevas. No era eso lo que quería decir. La franqueza de Charles le hace meterse en muchos líos. No hay nadie que pueda marcarme. Puedes publicarlo. Él va a su aire. Es como John Wayne, pero con pantalón de deporte. Dios ha querido que ganáramos el campeonato. ¿No crees que exageras? No, hablé con él anoche. Si oyes a Charles con los ojos cerrados, parece que es Cassius Clay en una de sus bravuconadas. Tal vez Charles tenga razón y sea la 9ª maravilla del mundo y el elegido de Dios. Alguien tenía que ser yo. ¿Y por qué no yo? Sir Charles. Resulta muy difícil definir a Charles Barkley. A pesar de las múltiples descripciones que se han hecho de él, hay una que le define bien, y no la conoce nadie. De pequeño era muy tímido. Aunque no lo crean, era muy tranquilo. Sí, es difícil de creer. Charles se crió en Leeds, Alabama. Era muy gordito. Medía igual de ancho que de alto. Los críos se reían de él. Para su familia, Charles era un niño muy maduro para su edad. Se comportaba como un padre con sus hermanos. Trabajaba en 2 sitios y tenía que irme muy temprano. No me daba tiempo a hacer nada. Y cuando volví a casa, me encontraba con todo hecho. Mi madre era asistenta y mi abuela trabajaba en un matadero. Ellas procuraban que no nos faltara de nada. Eso fue lo más importante que aprendí. A luchar para conseguir el éxito. Con aquella idea revolviéndole en la cabeza, empezó a jugar al baloncesto. Para él no solo era una diversión, también significaba su futuro. En la escuela secundaria, mi principal objetivo era hacer la vida cómoda a mi abuela y a mi madre. Así que me empeñé en conseguir una beca. Gracias al baloncesto podía estudiar también. Pero debido a su exceso de peso y a su baja estatura, no parecía un candidato ideal para ser fichado por ningún equipo universitario. Sus condiciones físicas no eran las adecuadas para un jugador. Era un jugador corriente. A pesar de todos los inconvenientes, Charles siguió intentándolo. Cuando los demás chicos estaban divirtiéndose, Charles entrenaba en la canasta que había al final de la calle. Mejoraba día a día, pero parecía inútil. A veces venía a casa y se ponía a llorar. Me decía, mamá, soy lo bastante bueno para jugar en el equipo, pero no me dan la oportunidad. Y yo le decía, sigue esforzándote y algún día se darán cuenta de lo que vales. Siguiendo el consejo de su madre, intentó superar sus limitaciones físicas. Pero todo era en vano. Hasta que la providencia premió sus esfuerzos. Empezó a crecer y a crecer. Cada día estaba más alto. La gente decía, ve a ver los mates que da Barkley. Yo pensaba que era imposible, porque solo medía 1,85.
Aquello era solo el comienzo de las muchas sorpresas que nos depararía Charles. Aquel cuerpo de niño se convirtió en el todo un campeón. Durante los 2 últimos años de escuela secundaria crecí casi 30 centímetros. A pesar de ese crecimiento tan rápido, no me sentía extraño porque siempre había jugado de base, y eso te ayuda a coordinar muy bien los movimientos. A partir de entonces, Charles dejó de pasar inadvertido. Charles era un buen base, pero tuvo que suceder que las gradas estuvieran las personas adecuadas en el momento justo. Se preguntaban dónde había estado escondido aquel chico tan bueno. Por fin Charles iba a tener su oportunidad y no iba a desaprovecharla. Consiguió que su equipo fuera uno de los mejores de Alabama. También logró una beca para estudiar en la Universidad de Auburn. Superaba una etapa de su vida y daba comienzo a otra muy prometedora. And another very different one was about to begin. El muchacho que llegó a la Universidad de Auburn era bastante diferente del que abandonó Leeds. Había crecido y mejorado su técnica. Una vez liberado de sus preocupaciones domésticas, podía dedicarse a lo que más le gustaba, el baloncesto. Yo no les dejaba colgarse del aro, pero él cada vez que encestaba lo hacía y me miraba a ver si yo le decía algo. Le dije, si vuelves a colgarte, te largas de aquí. Y naturalmente volvió a colgarse y se cargó la canasta. No tuve más remedio que echarle del entrenamiento. Si Charles impresionó a todos durante los entrenamientos, mayor fue el impacto que causó cuando jugó con el equipo de la Universidad de Auburn. Hacía cosas increíbles. Parecía gordo y lento, pero una vez que saltaba a la pista, si uno tiene la mala suerte de chocar con Buckley, puede acabar en el hospital. Pesaba casi 150 kilos. Era un mamut. Es increíble. La Universidad de Auburn era una desconocida, pero desde la llegada de Charles, sus dirigentes aprovecharon la ocasión para hacerse publicidad. La corpulencia de Buckley atrajo mucha publicidad para la universidad. Nosotros la aprovechamos para vender de todo. Charles era una mina. Hola, soy Charles Berkeley de la Universidad de Auburn. Estos son mis motes. El camión de pan, el transatlántico, Comidalandia, el aceitoso, el tráiler de Leeds, el oso gracioso, el dirigible, pero el que más me gusta es el oso reboteador. Charles cambió de ser un niño tímido y responsable en un descarado que utilizaba la prensa. Sí, era tímido. Pero cuando cumplí los 18 y me sentí el centro de atención, cambió mi personalidad. Donde más se notó ese cambio fue en las relaciones con su entrenador, Sonny Smith. Era un vago. Estaba muy gordo y yo pensaba que así no jugaba bien. Él creía que sí, y tuve que obligarle a que me adelgazara. Podía haberme dicho que jugaría mejor si adelgazaba, en vez de llamarme vago seboso. Sabía que Charles era un diamante bruto, pero me causaba problemas. Y como era mi responsabilidad pulirle para que triunfara, fui bastante duro con él. Al segundo año ya estaba harto. Hasta entonces había entrenado bien, era muy bueno reboteando. Pero él no hacía más que echarme la bronca. Así que me cansé y pedí el traslado. Charles Barkley se encontraba en una encrucijada. Durante la época que pasó en Auburn, tuvo que hacer frente a los pros y los contras de ser una estrella. La decisión que tomó le marcó el camino para el resto de su vida.
Tuve una reunión con Smith y me dijo que si adelgazaba jugaría mejor. Yo sabía que él tenía razón, pero yo quería que me tratara como a una persona, no como un trozo de carne. Charles se quedó en Auburn un año más. Fue elegido el mejor jugador universitario del año. Su equipo logró participar por primera vez en su historia en el Campeonato Nacional Universitario. Estaba adaptado desde el primer momento, así que me rebelé. Al finalizar el segundo año, sabía que necesitaba algo más. Decidí no callarme nada. Había crecido. Me había convertido en un hombre. En su último año en Auburn, se había convertido en uno de los mejores jugadores de la liga universitaria. Su comportamiento significaba un hándicap para él y fue eliminado de la selección olímpica por el severo Bobby Knight. No tenía demasiado interés en acudir a la Olimpiada. Simplemente no quería jugar durante el verano. A pesar de la fama de conflictivo y del problema de peso, en 1984 fue seleccionado en quinto lugar por los 76ers de Filadelfia. Muy pronto demostró su talento de jugador. Lo que nos llamó la atención fue su tremenda fuerza física y su explosiva forma de jugar. Aunque pesara cerca de 130 kilos, se veía que podía llegar a ser una estrella. Aunque jugaba con mucha intensidad, no lograba o no quería ser un jugador disciplinado. El primer año con nosotros fue toda una experiencia. Charles hacía payasadas, no bajaba a defender. En definitiva, fue un jugador muy difícil. Parecía que Charles había vuelto a caer en los mismos defectos que había intentado superar. Pero ahora tenía como compañero a Moses Malone, uno de los jugadores más tenaces de la NBA. Él le serviría de modelo. Se veía que Charles quería ser el mejor, pero no estaba dispuesto a esforzarse. Yo le dije, lo que tú pretendes no te resultará fácil conseguirlo. Ahora estás entre profesionales y hay muchos y muy buenos jugadores. Tienes que cambiar de actitud, ser más agresivo, duro y jugar bien todos los días. Gracias a Moses Malone, Charles aprendió a sacar provecho de sus facultades naturales. Hasta entonces no había entrenado lo bastante duro. Malone me enseñó cómo hacerlo. Me puse en forma. Todavía ahora sigo admirándole y aprendiendo de él. Al empezar la segunda temporada, Barkley vio cómo daban sus frutos los consejos de Malone. Empezó a creer en sí mismo. Consiguió convertirse en un jugador distinto. Cuando estaba a punto de asentar lo que había aprendido, se le encomendó un papel de más responsabilidad dentro del equipo. Con tan solo 24 años tuvo que asumir el liderazgo del equipo. Moses se había ido y Doc y Bobby Jones también. Era el equipo de Charles Barkley. Fue el reto que le hacía falta a Charles para despertar su espíritu competitivo. Su juego en la pista subió muchos enteros. Arrasó. Charles just taking over now. Oh, what a pass! Oh, that's the pass of the year. That's the finish. Got a finish. Oh, what a rejection by Barkley. What a play. What a... Here comes Charles. Down the lane. Physical. Nunca se da por vencido. There's Barkley now going to go in by himself. Gets the offensive rebound and saves. Intimida a todos. Barkley. The move. And a foul. Es imparable. Bull taps it once and can't make it. Charles looks like he's just determined to take over this game. About as authoritatively as you can. He went. Whoops. The sucker play by Barkley. Does it work? Yes. Barkley dominaba el tablero, pero con un estilo totalmente distinto.
Es un alero corpulento, pero con el instinto de un base. Nunca ha habido un jugador que haya tenido ambas cualidades. Barkley se ha convertido en un jugador muy popular y él disfruta mucho con ello. A Charles le encanta divertirse, y la mayor parte de su éxito se debe a la pasión que pone en el juego. Dentro y fuera de la pista, es el centro de atención. Claro que soy bueno. Se titula Viva Alabama. Charles en el fondo es un actor. Le gusta la popularidad. Le encanta ser famoso. Ha caído entre las animadoras y no quiere levantarse. Es muy inteligente. Siempre sabía lo que tenía que decir, tanto a la prensa como a los aficionados. ¿Qué esperas del próximo partido? ¿Anotar más tantos que ellos? Solo tienes que hacerle una pregunta y él se pone en marcha. Es muy sincero. No tenemos jugadas ensayadas. La única es que me pasen el balón y yo me encargo de encestar. La NBA dice que si alguien comete personales muy duras quedará excluido. Así que no temas, Michael. Me alegro. No hay nada que detenga a Charles. Se ha convertido en uno de los deportistas más famosos y ha alcanzado una popularidad que ni siquiera él hubiera soñado. Pero aún le falta algo. Desde que lidera su equipo, todavía no ha logrado una temporada triunfal y se sentía frustrado. Charles es una persona que se preocupa por el equipo, a pesar de su fachada de fanfarrón. Por dentro es un gran atleta que tiene orgullo y que desea triunfar. Al comenzar la temporada de 1990, estaba claro que Charles llevaría a su equipo a los playoffs finales. Al contrario que otros jugadores, Charles es capaz de llevar toda la responsabilidad del equipo sobre sus hombros. Eso le estimula. 7 seconds left. Charles is going to drive from there. Little 18-footer. Si para ganar un partido había que luchar en defensa, él lo hacía. Dominic Wilkins to the other end. Spin move, scoop shot, offensive foul. Philadelphia has the lead on the ball with 3 seconds left. Pero tan importante como su propio éxito era infundir ánimos a su equipo. Desea tanto ganar que te contagia su entusiasmo y disfrutas jugando. Lo demás es sencillo, es como jugar en el patio del colegio. He finished that baby away, and Charles just in ecstasy. Barkley, 1, 2, 3, triple bogey. And the foot stop. Oh, when you're winning. Yes, sir. Teniendo como eje central a Barkley, los 76ers arrasaron en la Confederación Atlántica. Quedaron campeones con 53 victorias. Era el primer campeonato en 7 años. Fue un final apasionante. Sixers will set up for the final shot. AC Green and Charles Barkley. Charles with room. Scored, and a foul. Pero la meta de Barkley estaba fijada en ganar los playoffs de la NBA. Pensaba que nunca había tenido un equipo mejor y creía que era el momento oportuno de intentar ganar el anillo. En la primera ronda, los 76ers ganaron con autoridad. Sus rivales eran los Cleveland Cavaliers. Here goes Charles. Este equipo tiene mucha calidad. Esperamos ganar en Chicago. Entraron en la segunda ronda con mucha confianza. Iban a jugar contra otro equipo muy joven y una victoria ante los Chicago Bulls de Michael Jordan le supondría la primacía de los 76ers en la Conferencia Atlántica.
pero no lo consiguieron. Los Bulls se convirtieron en un difícil escollo y solo lograron una victoria. Las ilusiones de Charles se desvanecieron y se sintió abatido. Estoy decepcionado, frustrado. No sé cómo explicar lo mal que me siento. La gente no puede entenderlo, creen que solo es un juego. Pero para nosotros es un trabajo y nos importa mucho ganar o perder. Los Bulls de Chicago ganaron el campeonato del año siguiente, pero los 76ers nunca se recuperaron de la derrota. Los fichajes desafortunados y los lesionados acabaron con la química especial que tenía el equipo. Barkley se sentía frustrado. Solo nos faltaba un jugador más para tener posibilidades en el campeonato. Pero antes de que eso llegara, desmantelaron el equipo. Eso le afectó mucho. La moral de Barkley se fue minando y empezaron a perder partidos. Su sueño de conseguir el anillo de campeón se fue alejando. Me daba cuenta de cómo iba desmoralizándose a medida que la victoria se alejaba. Charles no ocultaba su desilusión. Después de perder un partido contra los Lakers, por mucha diferencia, Charles me dijo: tenemos un mal equipo. Y para que no hubiera ningún equívoco, le pregunté: ¿quieres decir que hoy habéis jugado mal? Y me contestó: no, tenemos un mal equipo. La franqueza de Charles, que siempre había sido admirada, ahora se volvía en contra suya. Cuando pierdes y eres tan sincero como Charles, le das a la gente un motivo para odiarte más. La situación del equipo empeoró radicalmente. Los desilusionados seguidores buscaban la solución en Barkley, pero lo único que él podía hacer era compartir su frustración. Su desgracia tocó fondo en New Jersey. Cuando el público le increpó, su respuesta fue escupirle y desafortunadamente escupió a una niña. Aquellos fueron momentos muy duros para mí. Creí que iba a volverme loco. Todo el mundo estaba contra mí, y con razón. El incidente del escupitajo me hizo reconsiderar mi comportamiento. Pero lo más importante es que me hizo darme cuenta de que tenía excesivas ansias por ganar. No hay nada en la pista tan importante como para que me impulse a escupir a alguien. Eso me ha hecho cambiar. Charles tendría que cambiar, pero si se quedaba con los 76ers no tendría la oportunidad de hacerlo. Se cuestionaba su liderazgo, su personalidad e incluso su talento como jugador. Solo era cuestión de esperar el momento adecuado. ¿Vas a quedarte en Filadelfia? Yo quiero ganar, solo deseo ganar. Después de un año y medio de espera, tuvo la ocasión que había estado esperando. Charles Barkley ha proclamado tantas veces que quería conquistar el anillo de la NBA que ha sido traspasado a los Suns de Phoenix. Charles se enfrentaba a la prueba más difícil de su carrera. Los Suns le ofrecían lo que tanto había deseado, una segunda oportunidad. Pero sabía que si fallaba, sería la última. Antes de incorporarse a los Suns, formó parte del equipo de ensueño. Parecía que con el viaje a Barcelona había recobrado la moral. Me alegro de estar aquí. Significó mucho para mí, porque todo el mundo te decía: eres un gran jugador, tienes mucho mérito, aunque tu equipo no hubiera ganado. Su convocatoria al equipo olímpico le confirmó como uno de los grandes jugadores de la NBA. Me recordaba la época de los Beatles.
Había miles de personas esperándonos a la puerta del hotel. Era increíble. Muchos olímpicos se refugiaban en el hotel para eludir a los aficionados, pero Charles salía a la calle y se mezclaba con ellos. Se participa en una olimpiada una vez en la vida. Quería respirar el ambiente, no iba a quedarme en la habitación del hotel. Sería una estupidez. Fue uno de los atletas más asequibles. Atrajo la atención de la prensa y él se mostró tan amable como siempre había hecho. De todos nosotros, él era el más locuaz. Y desde luego no defraudó a nadie. Estaba en forma. ¿Sabes algo sobre tu próximo rival, Angola? No sé mucho sobre Angola, pero que empiecen a temblar. ¿Qué opinas de la final de 1972, cuando la Unión Soviética ganó a los Estados Unidos? Lo siento, pero en aquel año no me dejaron entrar en la guardería. Una vez más, Charles empezó a disfrutar de su condición de estrella del baloncesto y a la vez agradecía no ser el único centro de atención. Estar junto a Ewing, Magic y Michael Jordan es como pasar unas vacaciones en el paraíso. Era como estar en un colegio mayor. Algunas veces sueño que él es yo y yo soy él. Es divertido, mamá. Liberado de estar en un equipo perdedor, Charles disfrutaba al compartir la pista con las superestrellas del baloncesto. Si puedo realizar mi juego, ellos pueden brillar y yo también. Si eres buen jugador y juegas con las estrellas, el juego es muy sencillo. Charles, esos jugadores eran muy simpáticos y os admiran. Por eso les hemos ganado de 40 puntos. Al final han acabado los últimos. A medida que el equipo del sueño alcanzaba su meta, Charles se fue tranquilizando y disfrutaba de la competición. No tenía ninguna duda de ganar la medalla de oro. Estábamos seguros. Lo más divertido fue participar en la Olimpiada. A pesar de haber sido uno de los mejores jugadores del equipo de ensueño, cuando llegó a Phoenix, seguía otra vez en el ojo del huracán. Los Suns esperaban que él transformara al equipo en un conjunto ganador. La única duda era saber si Charles podría soportar semejante presión. Recuerdo que cuando fichamos a Barkley, la gente era muy escéptica. No creían que iba a ser aceptado en una comunidad tan conservadora como Phoenix. Como todo el mundo, yo también desconfiaba de Charles por todo lo que había leído en la prensa. Nos temíamos lo peor. Aunque tuvo que soportar mucha presión, Charles no permitió que le afectara. Cuando llegué a Phoenix, intenté ser yo mismo, sin que la opinión de los demás me afectara. Desde el primer entrenamiento, Charles retó a sus compañeros. Recuerdo que lo primero que hizo fue machacar a Cedric Ceballos. Quería ver el efecto que causaba en los demás. No me pareció bien su comportamiento y se lo dije. Discutimos en la pista. Me dijo que lo que intentaba era conocer a los demás. ¿Quién era buen compañero y quién no? Enseguida los compañeros se dieron cuenta de que éramos 12 y todos luchábamos por un mismo objetivo. Su comportamiento nos unió aún más. Con todo el equipo apoyándole, Charles empezó la temporada de 1993 con los Suns. Al igual que hizo en Filadelfia, marcó su impronta en el equipo. Si quieres recuperar un balón y él está cerca, te dice: largo de aquí, ese balón es mío.
A three for Marley that won't fall. Tip to the air, there's Barkley. If the ball is up for grabs and Barkley's anywhere near it, it's Charles. Cree que es el mejor de todos. Sabe más que los árbitros y piensa que nadie puede pararle. Nobody should stop him. Here he comes again. And here comes Charles. Don't get in his way. He brought that role of Introdujo en el equipo la actitud del jugador agresivo. Se aseguró de que los Suns fuéramos temidos en todas las pistas. Al poco tiempo todos andábamos más derechos, con una actitud arrogante. Barkley consiguió que bajo su dirección los Suns arrasaran en la NBA. Charles continuó asombrando a sus compañeros. Sabía que era un gran jugador, pero ignoraba que lo fuera tanto. No sabía que encestara tan bien desde los 7 metros. Ni que pusiera tapones. Hemos ganado algunos partidos gracias a sus tapones en los últimos minutos. Es una sensación increíble estar en un buen equipo con unos compañeros tan estupendos. Así es muy divertido ganar. Barkley volvió a hacer vibrar los estadios con su pasión por el juego. La reticencia con que fue recibido en Phoenix se tornó en admiración por él. Tiene carisma. La gente le quiere. ¿Cuántos jugadores tienen un periodista para ellos solos? Este periodista no cubre ni el pre ni el postpartido. Tampoco habla de su actuación. Únicamente se dedica a recoger unas cuantas frases de Charles. Desde luego es el jugador más popular que haya tenido Phoenix en toda su historia. Y eso lo ha conseguido en solo un año. La recuperación de Barkley acaparó no solo la atención de Phoenix, sino de toda la NBA. Concede una rueda de prensa de media hora antes de cada partido. La popularidad de Barkley nunca había sido tan grande. El jugador que hasta hace poco había sido un villano se había convertido en un ídolo. What's going on here? Some fan ran out on the court, and Barkley's getting some smooches. I'm surprised that wasn't one of my daughters the way they love Barkley. I think it started with the Olympics. Creo que empezó con la Olimpiada. Eso me llevó a los titulares, pero durante el último año fue como una explosión. And now, ladies and gentlemen, the man we all know and love, Charles Barkley. Check this out. No importa los errores que cometas. En cuanto subes un peldaño más, la gente sigue considerándote su Barkley. No importa el éxito que haya alcanzado, Charles siempre ha tenido muy presente su objetivo. No me importa el dinero, ni la publicidad. Lo único importante es ganar. Y ganar es lo que hace. Llevó a los Suns a la cima más alta. En el aspecto personal, ganó el premio más prestigioso para un jugador. Has llevado a tu equipo a liderar la clasificación de asistencias, rebotes y máximo anotador. Has conseguido un récord en la NBA. Queridos amigos, recibamos al jugador más valioso del año de la NBA durante la temporada 1992-93, Charles Barkley. Charles había resurgido con ímpetu. Sus compañeros de equipo le hacen una reverencia. Estaba claro desde su llegada a Phoenix que su meta principal era conseguir el anillo de la NBA. Cuando Charles llegó a Phoenix, le enseñé el estadio y le dije: ¿ves este estadio? Pues se construyó sin tu ayuda. Luego fuimos a la pista y le dije: todas las entradas se han vendido antes de que llegaras tú.
¿Qué nos falta? Un campeonato. Eso es lo que queremos de Charles Barkley. Si no nos consigues ese campeonato, no nos cuentes cuánto has hecho por nosotros. Al comenzar los playoffs, parecía que la temporada del equipo iba a ser muy corta. A los Lakers solo les falta ganar un partido para pasar la eliminatoria. Después de 2 derrotas, la siguiente pregunta es saber si estáis muertos. No. Ganaremos el próximo martes, luego el jueves y por último el domingo. Pasaremos la eliminatoria. Luego todo el mundo dirá que fue una gran eliminatoria. Westfall lo había prometido. Ahora le tocaba a Charles llevar a su equipo a cumplirlo. Siempre estás nervioso, pero no por el miedo, sino por la responsabilidad. La recuperación del equipo fue espectacular. Charles no permitió que su equipo quedara eliminado. Charles facilitó la labor del equipo. Toda la responsabilidad caía sobre sus hombros. Él es la estrella del equipo y no se esconde cuando se le necesita. Después de 2 victorias consecutivas contra los Lakers, volvió a Phoenix dispuesto a cumplir la promesa de Westfall. Aunque los Lakers opusieron una dura resistencia, Barkley fue implacable. Su siguiente reto era David Robinson, la estrella del San Antonio. Después de 4 partidos de una dura competencia entre Barkley y Robinson, la eliminatoria está igualada. Durante el 5º partido, Barkley tuvo que sufrir sobre la pista. Tal vez el 5º partido contra los Spurs de San Antonio haya sido el mejor de mi vida. Íbamos por debajo todo el partido. Anoté 20 puntos en el último cuarto. Fue increíble. No quiero presumir, pero hoy nadie podría pararme. De nuevo en el 6º partido, la responsabilidad recayó sobre Barkley. Sus compañeros esperaban de él un último milagro. Él pedía el balón. En cualquier situación complicada, él quería tener el balón. Puedo lanzar desde cualquier lugar. Me da igual. Si alguien tiene que ser el héroe, ¿por qué no puedo ser yo? En la final de la conferencia oeste, los Supersonics salieron con la única idea de anular a Barkley. De ese modo anularían también a los Suns. Le marcaban 2 y hasta 3 hombres. Pero Charles no se dio nunca por vencido. Puede que Charles falle, pero nunca será por falta de entrega. Abriéndose paso entre la defensa, Barkley consiguió que los Suns fueran por delante en la eliminatoria. Ganaban 3-2. Con una victoria más, estarían en la final. Recuerdo que en el 6º partido en Seattle nos ponía a escuchar unas cintas de Pat. Sin embargo, salió a la pista y no jugó bien. Lo intentó, pero no le salía nada bien. Yo he tenido la culpa. Se ha perdido por mí. No es corriente que el líder del equipo sea el culpable de la derrota, pero hay que aceptarlo.
No me sentía muy bien porque nunca se sabe si alguien se va a hacer daño. Él decía, no importa. Le regalamos el partido, al menos yo lo hice. Así que no te preocupes. Barkley aceptó de nuevo la responsabilidad y esta vez no falló. Me dije, voy a jugar el mejor partido de mi vida y llegaré a las finales. En el séptimo partido creo que anotó 44 puntos y cogió 25 rebotes. Al final me comentó, te dije que no te preocuparas. Es el ejemplo perfecto de su certeza para ganar un partido. Después de mucho tiempo, Charles conseguía llegar a las finales. Fue un largo recorrido, pero llevaría a su equipo hasta lo más alto. Somos el mejor equipo del mundo. Irónicamente, se enfrentarían en la final a los Bulls de Chicago, el equipo que le había lanzado a la fama durante las eliminatorias de la Conferencia Atlántica. Esta vez no se dejaría vencer fácilmente. Y aunque los Bulls se adelantaron por 2 victorias a una, Charles no perdió la fe en sí mismo ni en su equipo. No importa lo de hoy. No estaríamos aquí sin Kevin Johnson. Si abuchean a Kevin Johnson, no deberían venir al partido. No nos hacen falta. Hay que estar a las duras y a las maduras. Eso es todo. Él está con el equipo. Gane o pierda. Para bien o para mal. Es todo un ejemplo. No hay nada que se anteponga a sus compañeros. Es una de sus mejores cualidades. Sabía que si defendía a Kevin Johnson, la gente le escucharía, por ser el quien es. Vio cómo se desmantelaba su equipo en Filadelfia y no quería que la historia volviera a repetirse. Y aunque Barkley no consiguió su propósito de ganar el anillo de la NBA, nunca se dio por vencido. Tampoco permitió que sus compañeros se derrumbaran. Siempre tenía una palabra de ánimo. Hemos jugado lo mejor que hemos podido. No pudimos hacer más. Estoy orgulloso de mi equipo. Esperaba ganar el campeonato. Estaba seguro de ello. Creo que no nos fuimos de vacío. Dimos todo cuanto teníamos. Creo que eso es lo único que se nos puede pedir. Es una sensación desagradable. Te gustaría decir que has jugado genial y sin embargo has perdido. En tu trabajo o en cualquier cosa lo importante es que lo hagas lo mejor posible. Nadie ha tenido un año mejor que yo. Y si hubiéramos ganado, sería el suyo.
Lo deseaba tanto. No se va a morir por eso, pero cuando está en la pista, tal vez crea que se va a morir si no lo consigue. No me considero un fracasado por no haber ganado el campeonato. Si somos lo bastante buenos, ganaremos. Y si no... Como los protagonistas de grandes hazañas, Charles Barkley vuelve a sus orígenes. Con los múltiples cambios que ha sufrido su vida, todavía nadie sabe cómo definir su personalidad. Charles es el estereotipo del ideal conservador americano. Nunca pidas nada, vence tú solo los obstáculos, lucha, no busques excusas. Charles se ha hecho a sí mismo. Es muy difícil conocer a Charles y no quererle. Le apasiona la vida, le gusta el deporte, está siempre sonriendo, incluso después de los malos partidos. Le facilita el trabajo a los demás. Quizás su personalidad sea tan inquietante debido a que nunca se ha preocupado de definirse ante los demás, excepto una persona, él mismo. La gente cree que pretendes aparentar, pero no es cierto. De pequeño aprendí que hay que decir la verdad cuando alguien te pregunta. Si tuviera que volver a empezar, tal vez mentiría más. Pero ahora estoy orgulloso de no haberlo hecho porque quiero ser sincero.